10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 22º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, seleccionando algunos versículos, del 1 al 8, el 14 y el 15, y del 21 al 23. Nos encontramos con una de las disputas entre Jesús y las autoridades judías. Es interesante cómo podemos interpretar los versículos primeros. Se acercan a Jesús algunos escribas y fariseos que vienen de Jerusalén. Es decir, están con Él, conviven con Él en un cierto tiempo junto con Él y sus discípulos, comparten una mañana, un día, ¿no? Pero claro, si bien comparten el espacio, las mentalidades son completamente diferentes. Y cuando los judíos ven que los discípulos comen panes sin haberse lavado las manos, se escandalizan. ¿Qué significa esto? Los discípulos comen panes con sus manos koinai, con sus manos koinos, es decir, con estas manos que son comunes, que es lo que significa koinos. Y por lo tanto, manos que no se han purificado, se contraponen a las manos puras. Y luego, pues, vendrá toda esa explicación, eso es lo que llamamos el paréntesis de San Marcos, ¿no? Con cierta frecuencia San Marcos explica, después de que ha anunciado una realidad, la explica. Aquí este paréntesis es de los más largos y explica por qué era un problema esto. Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Bueno, ante esta problemática, los fariseos, indignados al ver que los discípulos de Jesús no hacen aquello que se esperaba de ellos, se acercan a Jesús y le preguntan a quemarropa: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen con sus manos sin haberse purificado, con sus manos koinais? Bien, hasta aquí quisiera hacer un breve paréntesis. Tal vez cuando hojeamos este Evangelio en una primera revisión nos parece como poco aplicado a nosotros, a nuestra vida. Es una polémica del Señor Jesús, propia de su tiempo, entre el tema de las observancias de los fariseos, un poco escrupulosas o muy escrupulosas en muchas circunstancias, y aquella libertad que el Señor ha venido a traer para vivir la palabra de Dios. Sin embargo, en ningún modo es una cuestión que esté superada o que no tenga nada que ver con nosotros. Y eso lo podemos definir a partir de la respuesta que da Jesús a los escribas y fariseos. Capítulo 7, versículo 6. Él les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto mientras enseñan doctrinas que no son más que preceptos humanos. Abandonando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres. Aquí está la clave para entender la actualidad y el sentido de este Evangelio. Jesús, en esta primera parte del Evangelio, les reprocha a los fariseos y a los escribas, los llama hipócritas. ¿Por qué? Citando Isaías 29:13, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está bien lejos de mí. Jesús constantemente reprocha a los fariseos y a los escribas vivir una religiosidad solamente exterior, solamente de apariencias. Me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y de hecho, esta semana leíamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, uno de los reproches más fuertes de Jesús a los fariseos. Parecen sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque no hacen otra cosa que parecer bellos por fuera, pero estar llenos de podredumbre por dentro.
continúa Jesús diciendo, inútilmente, en vano me dan culto, sin ningún propósito. El adverbio maten, no tiene ninguna utilidad lo que están haciendo. Me dan un culto, pero ese culto que me dan no sirve de nada porque enseñan doctrinas humanas. O sea, pretenden dar culto a Dios, quieren darme culto a mí, pero lo que enseñan son sus cosas más que mis palabras. Y aquí viene el centro de lo que Jesús quiere expresar. Abandonando el mandamiento de Dios, retienen la tradición de los hombres. Abandonando, afentes, dejando el mandamiento de Dios, krateite, se aferran a las tradiciones de los hombres. Y este es el centro, repito, de la enseñanza de este evangelio. Vamos a ver. Lo que Jesús quiere que tengamos al centro de nuestra vida es el mandamiento de Dios, las palabras del Señor, aquellas instrucciones profundas que Dios nos ha dado, especialmente en el Decálogo, para poder vivir nuestra existencia. Ese Decálogo que será perfeccionado luego con el seguimiento de Cristo, que nos lleva a entregarle toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. ¿Qué les reprocha Jesús a los fariseos? Que ellos abandonan esto, abandonan poner como centro la palabra de Dios y ponen como centro, se aferran a sus preceptos humanos. Y esta es una tentación que sin duda está también muy presente en nuestras vidas hoy en día. También nosotros tenemos siempre la tentación de aferrarnos a nuestras ideas, a nuestras maneras de concebir las cosas, en lugar de realmente buscar las palabras de Dios. Y esto por múltiples razones, por cualquier objetivo que tengamos. Es interesante como muchas veces podemos poner, por ejemplo, diversas posturas con respecto a nuestro estar en el mundo antes que la palabra de Dios. Muchas veces nos fijamos qué es lo moderno, qué es lo que está de moda, qué es lo que hoy gusta. Y eso pues es lo que tenemos que hacer, porque hay que hacer lo que hoy gusta, lo que hoy está de moda, hay que hacer lo que pega, por así decir, hoy en día. Y abandonamos los mandamientos del Señor. Podemos reconocer este tipo de pensamiento en las expresiones, ¿no? Pero en pleno siglo XXI, aún hoy, vas a decir, por ejemplo, que el matrimonio solamente es la unión entre un hombre y una mujer. Tienes que modernizarte, ya eso ya pasó, ahora estamos en otro tiempo. Entonces, para aferrarse a las ideas de ese tiempo, se abandona el mandamiento de Dios. Pero también puede suceder lo contrario, que por aferrarnos a tradiciones antiguas, a maneras de hacer, a usos que son secundarios, abandonamos lo que es principal, que es lo que está en el mandamiento del Señor. Y es el otro extremo, ¿no?, que el Papa Francisco pues constantemente nos llama a querer revisar, ¿no? Es que siempre se ha hecho así, no podemos cambiar porque siempre se ha hecho así. Pero si ese siempre no está centrado en la palabra de Dios, en el mandamiento del Señor, entonces ese siempre no es aquello a lo que tenemos que aferrarnos. Y es interesante porque lo que Jesús le reprocha a los fariseos es que se aferran a una tradición que no es algo en sí mismo malo. O sea, sabemos bien, más que nada en estos tiempos, lo útil que es lavarnos las manos antes de comer. De hecho, estas tradiciones tenían como un principal objetivo, como un objetivo primario, ayudar al pueblo de Israel a vivir sus normas de higiene, que preservasen su salud. ¿Cuál es el problema entonces? Que los fariseos han hecho de esto el centro de la observancia religiosa. O sea, en lugar de ser una herramienta útil para mantenerse sanos, termina siendo el centro de su observancia religiosa, el centro de su fe, descuidando el verdadero centro, anulando el mandamiento para vivir su tradición. Entonces, este es el problema. Ahora, una vez que Jesús ha dejado claro esto a los fariseos y se los ha reprochado en los versículos que hemos leído y en los que siguen a continuación, que no leeremos este domingo, viene como una segunda parte del Evangelio en la cual el Señor llama a la muchedumbre.
llama a la multitud. O sea, en esta pelea con los fariseos, por así decir, se ha encarado con ellos y les ha hecho ver su error. Pero ahora llama a la muchedumbre para dejar claro esto, no solamente delante de aquellos que le reprochan, sino delante de todos. Y lo que va a decir es extremadamente importante. Después de llamar de nuevo a la muchedumbre, les decía: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ya ahí se ve que es un tema importante porque Jesús resalta la importancia de lo que va a decir. Y es en el versículo 15 cuando dice: nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Son las cosas que salen del hombre las que hacen impuro al hombre. Continúa en el versículo 21 diciendo: porque del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Ahora bien, es interesantísimo realmente comprender que aquí Jesús está tocando uno de sus temas favoritos: la santidad, la vida cristiana, la existencia de fe se construye de dentro hacia afuera. No es lo que entra en el hombre, no es lo que come, no es tal o cual no es tal o cual norma así, o tal o cual alimento, tal o cual cosa que coma que me hace impuro. Lo que me hace impuro es lo que yo concibo en mi corazón y sale de él. Por eso debo cuidar mi corazón, debo cuidar mi interior. Múltiples veces Jesús resalta esta enseñanza, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas: de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Es decir, es dentro del corazón donde tenemos que cultivar esa pureza, esa limpieza, esa belleza que hace que mis obras se conformen a lo que yo cultivo dentro. Por eso la importancia de una adecuada espiritualidad, por eso la importancia de la oración, por eso la importancia de tener un momento todos los días para encontrarse con Dios y rectificar las intenciones de mi corazón. Y Jesús da una lista, que no quiere ser exhaustiva, pero una buena representación de qué ocurre cuando el corazón del hombre no se cultiva bien. Del interior del hombre proceden, y da todas estas listas de pecados, ¿verdad? Que en el fondo son como un comentario al decálogo, ¿no? Un resumen de los principales pecados contra el decálogo: malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Y luego, pues, un poco las actitudes que llevan a estos pecados, ¿no? Deseos avariciosos, maldad, fraude, deshonestidad, envidia. Es interesante que los tres últimos pecados que menciona Jesús tienen que ver ya con Dios: la blasfemia, la soberbia y la insensatez. No sabría realmente por qué nuestra traducción, al poner blasfemia, o sea, cambia la blasfemia por la difamación. En realidad, blasfemia, que también sí puede significar eso en un momento, lo importante es que normalmente se entiende aquí como un insulto a Dios, ¿no? La blasfemia, la soberbia y la insensatez. Entonces son aquellas actitudes contrarias a Dios. La blasfemia, en lugar de darle culto a Dios, hablamos mal de Él. La soberbia, en lugar de alabar a Dios, en lugar de alabarlo con nuestras palabras, pues hablamos mal de Él. En lugar de darle culto, ponerlo en primer lugar, nos ponemos a nosotros en primer lugar. Esa es la soberbia, hiperfanía, ¿no? Manifestarme como grande, hiperfanía, fainos, o sea, hacerme ver grande. Y luego, pues, la insensatez, la falta de sabiduría de aquel que no se instruye con las palabras de Dios, que puede ser muy docto en alguno que otro tema, pero no tiene la palabra de Dios y por lo tanto es necio, ¿no? Es necio. Arrosune es la palabra, ¿no? Esa necedad, esa insensatez que viene de aquel que no busca las palabras de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cuidar el corazón, hay que llenar el corazón, hay que estar con el corazón lleno de la palabra de Dios, meditando su ley para poder amar a Dios, ¿no? Lo que dice el Salmo 118, ¿no? ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Escondiendo tus palabras en su corazón. Bueno, pues
Este Evangelio entonces nos invita realmente a cuestionarnos si estamos dando prioridad a aquello que debemos darle prioridad, si estamos cuidando nuestro corazón y si estamos poniendo realmente en primer lugar la voluntad de Dios, su Evangelio, su mandamiento, o aquellas ideas nuestras a las que les damos nosotros muchísima importancia, aquellas ideologías. Me viene a la mente aquellas palabras también de Moisés en el Pentateuco, ¿no? Observa esta ley, no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Observa la ley, que el mandamiento sea el centro de tu vida, que lo que te importe no sea tus propias preconcepciones, sino lo que Jesús manda en el Evangelio y la Iglesia nos presenta como tal. Que Dios los bendiga.